tenemos una presentación que ya vengo informando hace tiempo, del año 2020, sobre todo esto. Primero, en el temor del Señor vienen tiempos peligrosos para nuestro país. Y mi gran temor, y siempre lo digo en privado a los pastores, mi temor es ser acusado de politizar la iglesia. Y mi intención no es esa. Mi intención es ser el atalaya que avisa al peligro, que avisa sobre lo que se viene. Y en esa mirada Dios nos enseña que debemos ser prudentes, debemos discernir los tiempos. Y dice, cristianos y la nueva constitución, ¿nos representa? Es una pregunta que es legítima. ¿Y por qué es legítima? Porque además de ser cristianos somos ciudadanos. Tenemos un deber en nuestro país, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y algunos solo se quedan con dar a Dios lo que es de Dios y se saltan la parte donde dice dar a César, pagar los impuestos, respetar las leyes, obedecer las autoridades. Entonces hay aspectos medulares sobre la propuesta de nueva carta fundamental desde una mirada cristocéntrica. Porque todo cristiano tiene una regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios. Si no tenemos eso, ya hay un problema. Hay un gran problema. O sea, yo podría cuestionar hasta que la persona se diga decir cristiano si no cree en la palabra de Dios, que es la base de todo. Entonces, nuestra mirada y nuestra evaluación es desde la Biblia. ¿Qué es lo que dice esta Constitución? Y si se asemeja a la Biblia, por más que nosotros nos puedan decir, mire, es legítimo matar a un ser, sabemos que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Entonces se nos hace un problema y una contraposición. Y decimos, bueno, ¿por qué nos vamos a guiar? ¿Por la ley del hombre o por la ley de Dios? ¿Y qué dice Pedro? Más vale obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. ¿Qué nos dice la propuesta de nueva carta fundamental? Puede que, si ahí, esto es un copiado y pegado del borrador de nueva carta fundamental. Y dice, democracia paritaria, ¿cierto? El Estado reconoce y promueve una sociedad en que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático en un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia ciudadana. Palabras que son bastante interesantes, adjetivos que son llamativos, atractivos para algunos. Pero veamos a quiénes se le está abriendo el espacio en nuestra sociedad. Y decimos, ok, hombres, mujeres, ¿cierto? Diversidades y disidencias sexogenéricas, o sea, grupos con distintas tendencias sexuales. ¿Bien? Yo siempre voy hablando sobre lo que está destacado con amarillo. Dice, asimismo el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género. ¿Quiénes son las disidencias de género? Grupos LGTB. O sea, a nivel constitucional se está entonces avalando la forma de vida de estas personas. ¿Bien? Entonces, decimos representación de diversidades y disidencias de género. El Estado adoptará las medidas para la representación. O sea, van a haber diputados, senadores homosexuales, alcaldes, concejales, todo tipo de autoridad ciudadana va a tener este tipo de tendencia, o por lo menos van a poder estar patrocinados. Ahora, si usted reflexiona un poco, ¿tenemos diputados homosexuales? Piénselo. Hay una, transgénero, ¿cierto? Con esta Constitución, pues. Entonces, ¿para qué quieren colocar esta? Entonces, las leyes ya permiten que ciertos grupos puedan tener representación en el Congreso, pero acá hablamos de algo mucho más amplio, que es el Estado adoptará medidas para la representación. O sea, el Estado va a tener que tomar decisiones. ¿Para qué? Para representación a estos tipos de personas. ¿Bien?
Decimos entonces diversidad y ciencia sexogenérica, representación de diversidades y disidencias de género, ¿cierto? Corresponderá al Estado y a sus diferentes ámbitos y funciones garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. Acá yo tengo un problema. ¿Y un problema por qué? Porque las constituciones tienen que ser textos claros, precisos, que no den doble interpretación. Pero acá dice grupos históricamente excluidos. Acá. Y mi pregunta es, para esta constitución, ¿quiénes son los grupos históricamente excluidos? No lo nombra, no lo señala. Entonces, acá se abre una puerta a una representación de grupos que se pueden ver beneficiados con esto. Cuando yo leí esto, ¿sabe de qué me acordé? Del patio de los disidentes. ¿Qué pasó con esos hermanos que no tuvieron una sepultura digna y que los tiraron? ¿Acaso los evangélicos fuimos o hemos sido grupos históricamente excluidos de la sociedad? Vamos a ver cuál es la mirada. ¿La mirada de quién? De que el que resuelva, un juez, el gobierno, el burócrata de turno. Pero acá se abren puertas para preferencia de grupos dentro del manto o cubiertos por ser históricamente excluidos. ¿Ya? Vamos más acá. Dice, ¿quiénes son los grupos históricamente excluidos? ¿Podríamos decir que se esconde una iniciativa de propuesta de leyes de parte de minorías sexuales? Es una pregunta para reflexionar. Dice, nosotros hoy día tenemos tres sistemas en cómo nos ordenamos, ¿cierto? Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, ¿cierto? Todos lo conocemos, presidente, congreso y los tribunales de justicia. Esta constitución viene a presentar un sistema de justicia. Le quita el rango de poder a los tribunales y los deja ahora sujetos ¿a quién? Al presidente, al Estado, ¿cierto? O sea, el Estado, a través del presidente, va a ser quien coloque a los jueces, como uno dice, a sus amigos, a sus conocidos, ¿cierto? Para administrar justicia, algo que es muy delicado. ¿Por qué? Porque los sistemas de justicia, el poder judicial, tiene que ser autónomo. Porque cuando usted separa el poder, ¿qué hace? Evita la corrupción. Cuando usted lo centra, ¿qué es lo que hace? Permite que pueda haber tergiversación de las decisiones. Entonces, esta nueva constitución elimina el poder judicial y lo rebaja a un sistema de justicia. Algo que a nosotros se nos había dicho, que había que quitarle poder a los políticos, ¿cierto? Había que quitarle influencia. Pero acá, ¿qué es lo que hacemos? Sistema de justicia, administrado ¿por quién? Por el poder ejecutivo, el poder político, ¿cierto? Entonces, dice, incorporar el enfoque de género en su diseño institucional, deberán incorporar enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Ya llevo 3 palabras repitiendo sobre el tema de las disidencias de género, sobre grupos homosexuales. Pero aquí dice, o sea, vamos a tener, entonces, dentro de este sistema, órganos autónomos deberán tener enfoque de género en su diseño institucional y ejercicio de sus funciones. Algo bastante especial. Para ejercer una magistratura, entonces, van a tener que hacerlo, incorporar el enfoque de género en su diseño institucional. O sea, por ejemplo, baños para hombres y mujeres dentro de un mismo lugar, porque tiene que haber enfoque de género, ¿ya? Dice, política fiscal y diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva, ¿de qué? De género. Nuevamente hablan de esto. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Nosotros hoy día, como les explicaba, tenemos 3 tipos, ¿cierto?, de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. En el libro de Isaías, Dios nos habla sobre que Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro rey, Jehová es nuestro gobernador. Tenemos 3 tipos de justicia, entonces, 3 tipos de mirada de una administración del poder. O sea, Dios avala la división del poder, ¿cierto? Y lo vamos a ver acá. Acá, vamos acá, se me va para allá.
Ahí sí. Se eliminan los tres poderes del Estado como los conocemos y los que estaban asociados al orden del gobierno de Dios, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador y Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Isaías 33, 22. O sea, el Señor nos habla de una división del poder, de cómo se deben gobernar los países. Hoy día, ¿qué es lo que va a hacer esta Constitución? Concentrar el poder. Bien, se presentará un modelo de institucionalidad y sociedad para homosexuales, lesbianas y personas con distintas tendencias sexuales. ¿Ya? Un sistema electoral, lo mismo, cuando usted va a votar, dice ahora la Constitución que la primera persona, el primer nombre que va a ir inscrito en esa papeleta tiene que ser una mujer. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Usted tiene que preguntarse las cosas. No solo dejar que uno lo lleven y lo guíen y lo empujen a que no, usted tiene que pensar de esta manera. Nosotros somos personas pensantes. Entonces uno dice, ¿por qué? Y aquí en esta Constitución hay plasmado algo que es el llamado enfoque de género, que tiene una mirada diabólica, satánica. ¿Y quién lo entiende? El que anda en el espíritu, el que entiende las cosas espiritualmente. ¿Por qué les pregunto? Porque ¿usted ha escuchado el grito muerte al macho? ¿Muerte al macho? En la Alameda, ¿cierto? Cuando se hacen las marchas feministas, muerte al macho. Muerte al macho. ¿Se acuerda de la persecución de Herodes? ¿Contra quién fue? Contra los niños, contra los hombres. Mire cómo el diablo vuelve a repetir la historia y nos dice, muerte al macho, muerte al macho, muerte al hombre, muerte al niño. Entonces, esto es una persecución al modelo de sociedad judeo-cristiana, a lo que hoy nosotros nos representa. Entonces, todo esto, alternatividad de género y la preferencia de la mujer sobre el hombre, lo que hace es eso. No es una igualdad, es una sobreposición sobre el hombre. Entonces, la ley arbitrará los medios para incentivar la participación de ¿quiénes? De las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género en los procesos electorales. O sea, arbitrará los medios para incentivar la participación de estos tipos de personas. ¿En qué? En la participación electoral. Vamos a pasar ahora a un punto importante. Los principios de una constitución son los pilares en donde se sustenta. ¿Ya? Yo todo esto lo que digo es porque después les va a hacer sentido al finalizar. Es como el credo para nosotros, ¿cierto? Primero, Jesucristo, un Dios creador. Jesucristo es el Hijo de Dios, no es un hombre, es el Hijo de Dios, que nació de María, virgen, ¿cierto? Que vivió sin pecado, padeció sin pecado y resucitó. Son cosas que para nosotros son elementales, pero nos damos cuenta que cuando hay grupos o personas que no creen en eso, ya tenemos un problema de doctrina, ¿cierto? Ahí podemos distinguir entonces que no es la iglesia que nosotros pensábamos que era. En una constitución es exactamente lo mismo. O sea, son estos pilares que pueden, yo que me dedico a litigar en tribunales, yo puedo ganar un juicio solo hablando de la plurinacionalidad, por ejemplo. Solo hablando de la interculturalidad. Un concepto a uno lo puede hacer ganar un juicio. Un solo concepto. Entonces, los principios constitucionales son muy importantes. Muy importantes. Y mire cuál es la mirada. Dice, el Estado. Chile es un Estado social. Ahí ya tenemos un problema. Eso lo voy a explicar por qué. Que sea social. Democrático. Perfecto. De derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Vamos a analizar esto primero. Es un Estado social. Significa entonces que aplica los conceptos de la solidaridad, ¿ya? En una sociedad. ¿Qué significa? Que usted está obligado a ser solidario. No es si usted quiere serlo. El Estado a usted le va a imponer ser solidario. ¿Bien? Democrático, de derecho, plurinacional. Viendo y analizando un poquitito ese concepto, algunos decían que eran términos en construcción.
Y en una constitución lo más peligroso es colocar términos en construcción. Porque tú tienes que ser claro con lo que dices para no dar interpretaciones. Entonces, cuando tú dices plurinacional, uno se pregunta, ¿qué es lo que es? ¿Qué es la plurinacionalidad? Y si uno lo explica de forma fácil, plurinacional significa muchas naciones dentro de un mismo territorio. Ya no hay solo chilenos, como hoy día nos conocemos. Hoy día van a haber personas de distintas nacionalidades que el Estado les va a reconocer. Algo que por lo menos yo no conozco en otros países, más que Bolivia, que esta constitución se asemeja mucho a la boliviana. Entonces, van a haber distintas nacionalidades. Y uno de los principios de autonomía constitucional es el de el grupo humano y territorio. O sea, para que una nación exista, tiene que haber grupo humano y tiene que haber un territorio. Entonces, acá, en la plurinacionalidad, se quiebra ese concepto porque permite que muchas naciones puedan estar dentro de un mismo territorio. ¿Ya? Intercultural, perfecto. Y ecológico, esto también es riesgoso. Y lo vamos a conversar un poquito más adelante. Dice, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Amados pastores, siempre hago esta pregunta. ¿Usted cree en la igualdad? ¿Que todos somos iguales? Piénselo. Algunos pueden decir, sí, todos somos iguales. Pero tenemos un gran problema y es que si nos miramos, todos somos distintos. Dios nos habla a través de su creación. Recuerde la parábola de los talentos, que Dios le entregó a uno 5, al otro 3 y al otro 1. ¿Conforme a qué? A su capacidad. Entonces todas las personas son distintas. Entonces cuando dicen, no, que todos tenemos que ser iguales, no podemos ser todos iguales si tenemos capacidades distintas. ¿Bien? Entonces, igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Esto es diabólico, sectario. Porque nos viene a igualar al ser humano ¿con qué? Con la naturaleza. O sea, usted ahora es igual a un árbol, a una planta, a un animal. Porque dice, usted tiene una relación indisoluble, o sea, usted no la puede separar. ¿Qué cosa? El hombre de la naturaleza. ¿Bien? Seguimos. Dice acá algunos comentarios, igualdad de derechos del hombre y la naturaleza, constitución panteísta. ¿Qué significa esto? El panteísmo es el sistema de creencias de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Piénselo usted por un momento. O sea, cada criatura existe según el panteísmo, es una manifestación de Dios que adopta forma humana, animal, vegetal, etc. Para muchos expertos el panteísmo es el nexo que une a las religiones no creacionistas, además de aparecer en la esencia de los politeísmos. ¿Qué quiero decir con esto? Esta constitución tiene una mirada panteísta. ¿Qué significa? Que viene a hablar, primero, que la totalidad del universo es el único Dios. Y nosotros decimos, no pues. Porque si yo digo que la totalidad del universo es el único Dios, vengo a decir entonces que no existe un creador, que está por sobre el universo. Entonces, es gravísimo esta mirada de cómo se presenta esta constitución. Además dice, una cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. ¿Usted podría entender de que la naturaleza y todo lo creado son lo mismo? O sea, la criatura existe según el panteísmo, es una manifestación de Dios que adopta forma humana, forma animal y forma vegetal. O sea, ya ahí tenemos un gran problema. Seguimos. Igualdad sustantiva, acá habla, ¿cierto?, de que todos somos iguales y habla de las diversidades y disidencias sexogenéricas. La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para mujeres, niños o niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los organismos estatales y espacios de organización de la sociedad civil. ¿Quién falta ahí?
falta el hombre, los ancianos, la viuda, el huérfano. ¿Dónde están? Entonces no. Entonces la Constitución asegura igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para ¿quiénes? Mujeres, niños y ¿quiénes? Nuestros amigos LGTB. Ahí está. Diversidades y disidencias sexogenéricas. Entonces, esta Constitución, ¿qué viene? No nos viene a dar un trato de igualdad. Esta Constitución nos viene a dividir. Porque dice mujeres, niños y los hombres, ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué no nosotros? Y las diversidades sexogenéricas. ¿Qué son las diversidades sexogenéricas? Es un término hablado mucho en redes sociales, mucho en los debates públicos, pero nadie le da una definición. Y dice diversidades y disidencias sexogenéricas. Y aquí está la forma en cómo una persona puede sentirse sexualmente. Mujer-hombre, hombre-mujer, mitad hombre, etcétera, etcétera. De cualquier forma, porque ellos son diversidades y disidencias sexogenéricas. Y esto tiene graves problemas para los pastores, y yo se los voy a explicar en qué los puede afectar. ¿Ya? Entonces, tiene todo esto. Cualquier persona puede sentirse de manera libre y expresar su sexualidad. Dice, la diversidad sexogenérica hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como su identidad. O sea, las personas van a poder ser libres de expresar su sexualidad. Hoy día, ¿existe o no existe? Sí, pues tenemos hasta marchas, ¿cierto? Con esta Constitución actual no se le restringe ese derecho, pero ya ahora se viene a asegurar, ¿ya? Que sea un derecho entonces aquello. Las familias, esta era una oportunidad muy grande para haber reconocido el modelo de familia que nosotros conocemos, ¿cierto? Y mire cómo quedó. Las familias, el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. O sea, el modelo entonces entre padre y madre ya no existe. Cualquier tipo de expresión hoy día va a ser considerado familia. Acá hay un tema importante porque la Constitución en su primer artículo, la que hoy está en vigencia, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Todas las políticas públicas apuntan hacia la unidad de la familia, hacia el resguardo de la familia. Pero aquí, ¿qué hace? Abre ese espectro. Entonces una mujer con un perro es familia. 2 hombres se les considera familia. 2 mujeres se les considera familia. ¿Bien? Porque lo deja en sus diversas formas, expresiones y modos de vida. No solamente restringiéndolos a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos. O sea, los hijos entonces y sus padres van a ser parte de la familia, pero no solo la única. Déjelo en presentación, hermana, por favor. Ese que me quita acá el abajito. Es que me lo toma acá. A ver, dice, vamos a ir al concepto de la naturaleza tiene derechos, ¿ya? Pero desde la mirada bíblica, ¿cuál es nuestra visión de la naturaleza y el hombre? ¿Cómo existe esta convivencia? Dice, ¿qué significa sojuzgar algo? ¿Se acuerda que el libro de Génesis dice sojuzgar la tierra? Ya, dice subyugar, someter, juzgar, hacer justicia, gobernar. Dios nos manda a gobernar la tierra y la naturaleza, no a someternos a ella. Concepto. En este caso, concretamente, en lo que es el Génesis se establece que Dios bendijo a los hombres y que les animó a sojuzgar la tierra. En este caso, se refiere a que los anima a que trabajen los terrenos, que los exploten y que puedan sacar así todo provecho de la misma en lo que sea posible. Y les dijo, y los bendijo Dios. Y díjole Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, soñoread, en los peces del mar y los aves del cielo. Génesis 1:28. Entonces, cuando vemos que Dios nos manda a que nosotros gobernamos la tierra y le sacamos todo el provecho, esta Constitución nos dice, no señor, usted tiene que respetar la tierra porque está a la par que usted.
Ese es el problema también que tenemos. Nos viene a igualar al ser humano con la naturaleza. ¿Se da cuenta cómo, perdón, pero hablo a hombres y mujeres espirituales, cómo el diablo está haciendo todo esto para ir destruyendo los cimientos del cristianismo? Como él ya dice, ¿sabe qué? Si no puedo por un lado, porque les dejo la libertad de culto, que la vamos a leer, ¿cierto? Que es lo que más le importa, sí, pero mire por dónde nos están atacando. Rebajando nuestra categoría de ser humanos a la naturaleza, siendo que nosotros somos la creación más perfecta de Dios. Somos la única que fue creada con sus manos. Y la ley nos dice, no señor, ahora usted, creación perfecta de Dios, va a tener el mismo rango que lo creado, o sea, la naturaleza. Bien, seguimos entonces, principio del buen vivir. Esta me gustó a mí, mire lo que dice. El principio de buen vivir. El Estado reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas y la naturaleza y la organización de la sociedad. Suena bonito, suena algo armonioso. Y cuando lo leí, ¿sabe qué palabra se me vino a la mente cuando Pablo habla con el gobernador, ¿cierto? Por poco me persuades, Pablo. Por poco me persuades. O sea, esta constitución tiene cosas positivas, pero más son las negativas que las positivas. Entonces, te promete un buen vivir, ¿cierto? Pero, ¿condicionado a qué? Un equilibrio armónico entre las personas y la naturaleza. O sea, Señor, usted puede vivir de manera como usted quiera, ¿cierto? Un buen vivir, pero tiene que respetar la naturaleza. Y el problema está que la naturaleza nos tiene que proporcionar lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Si yo tengo que cortar un árbol para construir una casa, no lo puedo cortar, ¿por qué? Porque estoy deforestando. Sí, pero necesito una casa, necesito cubrirme contra la lluvia, necesito cubrirme contra el clima. No. La naturaleza entonces va a tener derechos. Igualdad de trato entonces entre ambos. Principio de responsabilidad. No solo que usted va a tener que respetarlo, hay sanciones penales, o sea, usted se puede ir detenido si no respeta. Entonces dice, principio de responsabilidad ambiental. Responsabilidad entonces, sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan de conformidad a la Constitución y a las leyes. Bien, el ser humano cree y piensa erradamente que va a vivir toda la vida en este mundo y que hay que dejarle un buen sistema ecológico a nuestros hijos, ¿cierto? Y que en cierta forma puede que tengamos razón, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros sabemos que estamos de paso en esta tierra y que tenemos que hacer todo lo posible para que esta tierra nos dé todo lo que nosotros necesitamos, porque la gobernamos. Y mire lo que dice acá la Biblia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Apocalipsis 21, 1, 5. ¿Qué les quiero decir? Que estamos de paso en esta tierra. Y el Señor tiene otra morada para nosotros. Y por lo tanto, debemos nosotros trabajar lo que hoy tenemos, lo que el Señor nos ha entregado. Estado laico. Vámonos entonces, ¿cómo quedó el famoso Estado laico? La separación del Estado de la Iglesia. Dice, Chile es un Estado laico. Hoy día existe el Estado laico, por si acaso. Lo que pasa es que sea por defecto es otra cosa, pero existe. Pero ahora ya va a estar, porque la Constitución no lo contempla, ahora va a estar en esta Carta Fundamental. Dice, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Esto es peligroso. Las creencias espirituales, porque entran muchos conceptos. ¿De qué se entiende por espiritualidad? Ninguna religión ni creencia en particular es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución. El ejercicio de la religión, del culto y o predicación, eso lo coloco yo, no podrá hablar contra el pecado de la homosexualidad o perversidad sexual, entre otros. Se reconocen en general el ejercicio libre de la espiritualidad y el misticismo, así la hechicería y la brujería. Esto, que se garantice la libertad de religión, hoy día nosotros lo tenemos. Toda persona puede practicar la religión que quiera, ¿cierto?
que a nadie se le obliga. Y dice, y de creencias espirituales. Aquí ya tenemos un inconveniente. Porque esto abre la puerta a las manifestaciones de las creencias espirituales. La hechicería, el misticismo y la brujería. O sea, no se extrañe si usted ve iglesias satánicas con personalidad jurídica. Con un letrero, culto satánico. Las constituciones no tienen efectos ahora. Las constituciones van a tener efectos en los 20, 30, 40 años más. Entonces uno dice, pero es que no hay que ser tan extremo. Es lo que uno aprecia hacia el futuro, no hacia ahora. Entonces, avalar aquello y garantizar que la libertad de religión y de creencias espirituales nos va a hacer convivir con diferentes sectas. ¿Ya? Que eso, ¿cómo quedó? Y eso que yo lo modifiqué. Hoy día la Constitución establece que los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos. ¿Ya? Usted puede decidir a qué colegio va. Si usted quiere lo manda a esa clase, o si quiere, no lo manda. Y usted no tiene que darle explicaciones a nadie, porque usted tiene constitucionalmente el derecho preferente de educar a su hijo. Pero mire cómo quedó esta nueva Constitución que establece respecto al derecho de los padres a educar a sus hijos. Derecho de niñas, niños y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar sin discriminación y en todo su actuar los derechos de niños, niñas y adolescentes, resguardando su interés superior. Este concepto de interés superior es peligroso, como su autonomía progresiva. Esto abre la puerta a muchos conceptos. Su desarrollo integral y hacer escuchado, participar e influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. O sea, ahora va a existir un señor Estado al medio entre el padre y el hijo. El Estado va a ser entonces quien va a tener el derecho preferente ¿de qué? De instruir, de enseñar. Nosotros vamos a pasar a ser solo guardadores. O sea, usted tiene que alimentarlo, tiene que proveer para sus necesidades básicas, pero quien lo educa soy yo, Estado. Y usted no puede intervenir. Entonces, acá, además de todo eso, él tiene autonomía progresiva. Todos fuimos niños, alguna vez, ¿cierto? Todos fuimos niños. Y siempre nosotros quisimos imitar a alguien, teníamos a alguien de referencia, ¿cierto? Oye, me gusta cómo es él, quiero ser como él. Los niños son totalmente influenciables por sus juntas, por lo que ven en la televisión, por lo que ven en las redes sociales. Si un niño comienza a tener conductas amaneradas, comienza a tener juntas que lo llevan por una vía distinta a la que nosotros enseñamos en casa, este niño va a poder reclamar a los tribunales alegando su autonomía progresiva. Esto es muy utilizado en tribunales de familia. Niños de 15, de 16 años pueden decidir sobre su propio destino. Lo cual obviamente trae un problema para la educación que nosotros presentamos para nuestros hijos. Entonces, la autonomía progresiva hace que nosotros perdamos la autoridad sobre nuestros hijos. Porque a nivel constitucional ahora se respalda que él va a tener derechos y se va a velar por su interés superior. ¿Y quién decide su interés superior? ¿Quién es la mejor persona que decide sobre la vida de un niño? Sus padres, ¿cierto? No hay nadie mejor que quiera lo mejor para un niño que sus propios padres. Pero ¿quién va a decidir acá? El tribunal, los jueces, que nunca han visto al niño y que se presenta frente a ellos. Algo muy peligroso. Dice, viene a resguardar entonces sus derechos y libertades de niños y adolescentes, tendrán derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad. Usted, papá, no se puede meter si el niño es homosexual. Si el niño no quiere hacer lo que usted le está pidiendo,
la Constitución le va a respaldar el armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado deberá velar porque no sean separados de su familia, salvo como medida temporal. Último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará el acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas para que sean necesarias que aseguren el bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades. Yo me pregunto, ¿el niño tiene derechos? Pregúntese por un momento, ¿el niño tiene derechos? Sí, no más de los que yo le puedo dar. Así es sencillo. No más de los que yo le puedo dar. Así como Dios nos da libertad hasta cierto punto, no mismo nosotros. Pero a veces nos dejamos influenciar por lo que dicen las redes sociales, los amigos. Hay algo que me ha entristecido en el corazón y es que muchas veces nosotros como iglesia nos adaptamos al mundo. Nos adaptamos. No guerreamos. No defendemos nuestras ideas. ¿Y qué hacemos? Nos conformamos. Ah, sí, total, es parte de lo que viene, es parte de la persecución. Sí. Pero Dios nos dice, ¿aumentará el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, aquí se le está entregando libertades a nuestros hijos sin que nosotros las hayamos autorizado. Está en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, están las distintas leyes que vienen a resguardar. ¿Qué cosa? Que el niño no sea maltratado, ¿cierto? Los padres somos llamados a instruir a nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos, Benjamín Esteban de 7 años y Trinidad Noemí de 1 año, 3 meses. Y yo los cuido porque son mi tesoro, son mi descendencia y les enseño conforme a la palabra del Señor qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ellos tienen libertades. Y también los tengo que corregir, y corregir con vara, como dice la Biblia. Pero que no se apresure mi alma a destruirlo, ¿cierto? Tengo que tener ese equilibrio. Pero el Estado aquí me dice, no señor, usted ni siquiera con vara lo puede tocar. Entonces, ¿por qué? Porque tiene derechos y tiene libertades. O sea, el Estado nos quita a nosotros los padres las facultades sobre nuestros hijos. ¿Bien? También resguarda el acoso contra los niños, ¿cierto? La explotación, la negligencia, que impliquen un menoscabo a la integridad personal de niños ni adolescentes, sea que sea de violencia, que la violencia provenga de las familias. También otro punto interesante. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí está el orden del Señor, ¿cierto? Aquí es lo que nosotros ya conocemos. El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. El Estado, entonces, protegerá la función social y ecológica. Usted reflexiónelo conforme a lo que hemos conversado. Derechos fundamentales. Esto es importante porque establece cuáles son derechos que son inalienables, inseparables para el ser humano. Y dice, los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. El pleno ejercicio de los derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio ¿con qué? Con la naturaleza. Observancia estricta de los derechos fundamentales de esta Constitución. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a llegar a la libertad de culto, como la conocemos, pero usted tiene que respetar esto. ¿Ya? Los derechos fundamentales. Cláusula de obligaciones generales del sujeto obligado, esto lo vamos a saltar. Limitación al anuncio del Evangelio. Titularidad de derechos. ¿Quiénes son titulares de derechos? Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente, las iglesias. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. La naturaleza será titular de derechos. Mire lo que dice acá. Será titular de derechos. Reconocidos por esta Constitución que les sean aplicables. Vamos a la libertad de culto, la que les gusta a los pastores saber cómo quedó y cuáles son las discusiones, porque hay mucha información en redes sociales. Vamos a ver cómo quedó. Libertad de culto, ¿cierto? ¿Se nos aseguró la libertad de culto? Sí, pues ahí está, pues. Leámosla, pues, ¿cómo quedó? Eso es importante. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. Este derecho incluye la libertad
de profesar y cambiar de religión o de creencias. Ninguna religión ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público y privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas de conformidad a la ley, respetando los derechos y deberes y principios que esta Constitución establece. Estas no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley. ¿Le gustó? Lea la letra chica, ¿eh? ¿Le gustó? Así quedó nuestra libertad de culto. La pregunta es, analicémosla, pensemos, ¿qué pasó? Primero, la Constitución actual contempla que las entidades religiosas están exentas de toda clase de contribuciones. No pagan impuesto territorial al suelo, no pagan. ¿Lo lee usted aquí? Leímos algo sobre los impuestos, solo que son sin fines de lucro y que deberán administrar sus bienes de manera transparente. O sea, si no está aquí entonces, ¿qué va a pasar? Las iglesias probablemente van a tener que pagar impuesto territorial al suelo, las contribuciones. ¿Ya? Después, tiene derecho a la libertad de pensamiento. Hoy día la Constitución nos permite la libertad de pensamiento. De hecho, es imposible que la Constitución a mí me autorice a pensar si yo pienso desde acá. O sea, que a mí me diga, usted tiene la libertad de pensamiento, perdón, pero eso es por ser humano. Y que me venga y dice, no, que usted puede pensar de manera libre, ya es un problema. Dice de conciencia, libertad de conciencia no es lo mismo que objeción de conciencia. Son dos conceptos distintos. Usted tiene, entonces, libertad de conciencia, pero no objeción de conciencia. ¿Y para quiénes son ellos? Para los pastores, primero, conforme a su fe, pero para los médicos que no quieran practicar abortos. Entonces, no quedó consagrado esto. Usted entonces tiene libertad, pero no objeción, que es distinto. Paréntesis, ¿sabía usted que las entidades religiosas de derecho público, el ministro de culto, el pastor, puede celebrar matrimonios? ¿Tiene el mismo rango que un oficial de registro civil? Por lo tanto, esas entidades están obligadas ¿a qué? A casar a homosexuales. Desde el punto de vista legal, están obligados. Las de derecho público están inscritas en el Ministerio de Justicia, derecho público, pero están obligados. Bien, dice, pero no solo libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Una persona hoy día puede cambiarse de religión las veces que quiera, con esta Constitución. De cosmovisión, y aquí ya tenemos un problema. Esto es delicado, porque la cosmovisión viene a dar una mirada muy abstracta, muy cosmovisión, muy relacionado con el espiritismo y con todas estas tendencias celestiales. Estas tendencias que lo que buscan obviamente es influir sobre la vida espiritual de las personas. La cosmovisión tiene una relación con el universo, con el libre pensamiento. Entonces, este derecho incluye entonces la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias. Hoy día toda persona puede cambiar de religión como quiera. Ninguna religión ni creencia es la oficial del Estado. Eso está relacionado con el Estado laico, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, espacio público y privado. Hoy día usted puede predicar el Evangelio en el espacio público y en el espacio privado. Esto está de más. Mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales, ojo acá, las prácticas espirituales en el ámbito público y la enseñanza. Esto va directamente relacionado con la Pachamama, la Madre Tierra y todas estas manifestaciones esotéricas y espirituales. Podrán erigir templos, esto lo dice la Constitución actual, dependencias y lugares para el culto, sí. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Acá, esto es un concepto
bastante amplio, bastante amplio. Porque recuerde que la espiritualidad no solamente es para los cristianos, sino para todas las personas, de forma libre. Y acá, las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas. Ley 19.638 hoy día. Se pueden organizar como personas jurídicas. De conformidad a la ley. Eso ya lo dice la ley. Pero mira acá. Respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. O sea, toda la libertad que usted le dieron no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Pero hermano, si dice ahí estamos en el ámbito, tenemos libertad de pensamiento. Sí, pero usted va a tener que respetar ¿qué cosa? Las disidencias sexogenéricas, las que yo le dije tantas veces al principio. Los derechos de la naturaleza, entre otros. Entonces, esto a usted le limita el ejercicio. Porque el enemigo es muy astuto. El enemigo es muy astuto. ¿Por qué? Porque le dice, no, si usted tiene libertad de culto. Pero lo que se hace es poner una mordaza a la predicación. Porque usted ya no va a poder predicar con libertad. Porque usted tiene que respetar esas disidencias sexogenéricas. Las organizaciones religiosas, estos son comentarios que yo hago, estarán afectas al pago de contribuciones. El concepto de religión lo asimila a las manifestaciones místicas, al indicar el concepto de cosmovisión, abriendo la puerta al respaldo constitucional del ocultismo y el espiritismo. Las medidas coercitivas están de más en la propuesta, ya que a ninguna persona se le obliga a creer en una religión determinada. El principio de neutralidad religiosa podrá permitir la preferencia política a algunos grupos religiosos según el gobierno de turno. No reconoce el dominio absoluto sobre los bienes de la entidad religiosa. Aquí hay algo importante. No podrán perseguir fines de lucro. Perfecto. Las iglesias no pueden perseguir fines de lucro. Y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente. ¿Cómo usted gestiona los bienes? ¿Demuestra la transparencia? Mostrando, ¿cierto? Usted tiene que mostrar para ser transparente. ¿Y a quién le va a tener que mostrar que sus bienes están siendo administrados? Estamos hablando de las arcas de la iglesia. Los ingresos que la iglesia va a percibir, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que informarlos. ¿A quién los va a informar? Al Servicio de Impuesto Interno. ¿Para qué? Para ver si obviamente es interesante cobrar impuestos para las iglesias. Insisto, esto no es para ahora, es para el futuro. Entonces, lo más probable entonces es que usted, como va a tener que gestionar de forma transparente los bienes, va a tener que mostrar los ingresos de la iglesia. ¿Bien? Y si no me cree, o si hay pastores, hermanos, porque pueden haberlos, que digan, no, si no están así, ¿qué cosa? Esto, respetando los derechos, porque está bien si hubiese dicho derechos, o respetando los principios que la Constitución establece, ya, está ahí, listo. Pero aquí dice derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Vámonos a un derecho. Derecho a la identidad. Ya me he dado no sé cuánto cuesta. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento ¿de qué? De su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Mis amados pastores, cuando venga un homosexual a la iglesia, usted no le va a poder decir, conviértete, cambia tu vida, porque usted que está vulnerando el derecho. ¿Y qué dice la libertad religiosa? Respetando los derechos y deberes. Entonces fue una libertad engañada. Porque si ya me dice usted, no, yo le di la libertad, sí, pero resulta que usted está dando el derecho a la identidad. Yo a un homosexual no le puedo decir entonces que tiene que cambiar su vida, porque estoy vulnerando su derecho a la identidad. Me tocó ir a Angol hace varias semanas atrás y contaba un pastor que él es ayudante del capellán de gendarmería de Iquique. Perfecto.
ayudante del capellán de Gendarmería de Iquique. Y él decía, mire, estaba obviamente en el módulo de los evangélicos, y obviamente dentro de la cárcel hay códigos que se tienen que respetar. Nadie se mete con los evangélicos, ¿cierto? No los tocan a los hermanos adentro. Y por eso muchos se resguardan ahí y llegan a esos módulos para que no los ataquen. Pero ¿qué sucede en esto? Había un hombre que se llamaba Carlos. Carlos, ¿ya? Y estaba dentro de este módulo evangélico que estaba participando en los cultos. Entonces, un día Carlos se acerca al capellán de Gendarmería y le dice, pastor, sí, yo no me llamo Carlos. No, le dice, ¿cómo se llama usted? A mí me gusta que me digan Lili. Entonces el capellán dice, a ver, no pues, tú te llamas Carlos. Le dice, no pastor. Y él se puso serio. A mí me gusta que me digan Lili y yo me llamo Lili. Uno se ríe, ¿eh? Pero esto tuvo consecuencias. Entonces, como este hombre era fiel y amaba al Señor, dijo, no, yo me rehúso a llamarte Lili porque tú te llamas Carlos. Entonces, siendo hermano del módulo de los evangélicos, lo acusó a la autoridad, ¿cierto?, de Gendarmería, y se abrió un sumario administrativo en su contra para destituirlo. Hoy día él ya no es capellán de Gendarmería. ¿Qué significa? Que usted tiene, con esta Constitución y con la Ley de Identidad de Género que hoy tenemos, ahora a nivel constitucional tenemos esto. Entonces el pastor que se enfrente a una situación en que vengan dos homosexuales, se sienten a la banca y quieran que le diga Lili, usted va a tener que decirle Lili, porque de lo contrario usted va a estar faltando al derecho a la identidad. Y uno dice, ya, pero ¿cuáles son las sanciones? Cancelación de su personalidad jurídica. Usted le pueden quitar su personalidad jurídica de derecho público. Hay una gran diferencia entre la de derecho público y la de derecho privado. Entonces, acá usted se arriesga porque usted es una entidad pública. Usted, por el solo ministerio de la ley, la entidad religiosa de derecho público son públicas. Por eso no tienen las obligaciones que tiene la de derecho privado. Informar balance, memoria, estado financiero, etc. Entonces, ¿en qué cosa? Manifestaciones, dimensiones, expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Dice el Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. Tendremos un Estado que promoverá el libertinaje sexual. Amados, yo, más que obviamente sea cómico, esto causa tristeza. Porque nos podemos reír y podemos entender que esto es malo. Pero también nos damos cuenta cómo este mundo va cayendo y sigue cayendo. ¿Y quiénes somos? ¿Cuál es la reserva moral de una sociedad? Los cristianos, los que profesamos el amor de Dios. Entonces, vemos como muchos se conforman a esto y les da exactamente lo mismo. Pero nosotros no nos podemos dejar guiar por lo que diga el mundo. Este derecho a la identidad, ¿a qué le refleja a usted? Sodoma y Gomorra. Hacia allá va todo esto. Recuerde lo que pasó con esos hombres que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Entonces, derecho a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad. Otro artículo más tendiente al homosexualismo. Y mire lo que dice. Derecho a la autonomía y libre pensamiento de la personalidad. Toda persona tiene derecho a su autonomía personal, al libre desarrollo de la personalidad, identidad y de sus proyectos de vida. Personalidad, identidad. Esta es la línea roja, así le llamo yo.
si ya nos podemos conformar a todo esto, y decimos que ya dejen que los homosexuales vivan como quieran vivir, a rango constitucional, perfecto. Si usted quiere entregar la libertad de enseñanza a sus hijos al Estado, perfecto. Pero aquí estamos en un problema valórico. Esto es un problema valórico. Y mire cómo dice. Derechos sexuales y reproductivos. Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad, voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza el ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Cada vez que leo este artículo se me remece el corazón. Yo soy abogado y yo siempre he dicho, no hay nada más peligroso que escuchar hablar a un pastor de leyes, porque no son abogados. Pero en la Biblia son los mejores. Así como que un abogado hable de la Biblia no es tan sano, entre comillas, el experto es el pastor. Él es el que ha dado su vida entera a estudiar la palabra. Él es el que más sabe. Aquí es lo mismo para los que, por misericordia de Dios, somos profesionales en esta materia. Este es el aborto libre. Le guste o no le guste, o digan que es mentira, como algunos dicen. Esta es la norma. Y la norma habla de una interrupción voluntaria del embarazo. Pero no solo del embarazo, habla del parto. La mujer, mientras esté dando a luz, puede pedir el aborto. Un niño de 9 meses. Y yo me pregunto, más allá de lo que diga el mundo, ¿qué culpa tiene ese ser inocente? ¿Qué culpa tiene de haber llegado a este mundo? Como dice el pastor Adrian Rogers, decía, el lugar más seguro, más protegido que el niño debía tener, se ha vuelto el lugar más peligroso. Más peligroso. Entonces, analicemos esta norma. ¿Qué es lo que dice? Algunos dicen que va a ser la ley que va a regular el ejercicio de este derecho, que no es tan así. Dice, la reproducción. Dice, todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos. O sea, no solo derechos sexuales. ¿Qué es lo que va a pasar? Los cambios de sexo. También las personas van a ser titulares de poder cambiarse su sexualidad. ¿Me entiende? Hormonas, cambio de aparato reproductor, entre otros, con fondos públicos. Dice, comprenden entre otros el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su propio cuerpo. Ellos van a poder decidir lo que quieran hacer con su cuerpo. Sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. O sea, en los colegios van a haber preservativos, pastillas y muchas cosas, porque va a ser un derecho esto, el ejercicio de la sexualidad. Y se tiene que garantizar en todos los espacios públicos, colegios públicos, instituciones públicas. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género e inclusión. Pero mire aquí, me quiero saltar acá. Aquí, pertinencia cultural, así en el acceso a la información. Pero no solo acceso a la información, educación. Esto se relaciona con las mallas curriculares de los colegios. Educación sexual integral. Salud.
y servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, hombres o mujeres, ¿no ha visto usted? Se ríe con Antonio. ¿No ha visto usted que hay mujeres que se inyectan hormonas o se operan para ser hombres y que tienen guatita, ¿cierto? Y que están embarazadas. Y uno dice, sí, po, se operaron, se modificaron su cuerpo, se inyectaron hormonas. Sí. Entonces, eso es lo que se está contemplando en esta Constitución. Dice, mujeres entonces y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo. Perfecto, mientras está embarazada, puede interrumpir, porque no le pongamos aborto, porque el uso de las palabras aquí es muy estratégico. No le coloque aborto, colóquele interrupción voluntaria del embarazo, porque el aborto causa rechazo hacia la gente. Son inteligentes hasta para eso. Entonces uno dice, ok, interrupción voluntaria. Parto. ¿Cuándo sea el parto? 40, 38, 42 semanas, nace el bebé. En ese momento, y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo garantiza su ejercicio libre de violencia. Aquí es interrupción voluntaria del embarazo, del parto y la maternidad. Entonces, algunos dicen, creativos creo yo, que la ley va a ser la encargada de regular este derecho. Entonces no, van a ser hasta las 3 semanas nomás, no se preocupe, apruebe. No se preocupe si no va a pasar nada. La ley no puede estar por sobre la Constitución, pues. Porque si no sería declarada inconstitucional. Entonces, cuando nos dicen, es la ley, no me venga con mentiras si aquí no tiene plazo. No me diga que le van a regular hasta las 3 semanas, hasta los 6 meses. No, porque la Constitución lo dejó abierto. Dice, y además, hasta el parto. Hasta el parto. No solo entonces en el embarazo. Esta es la línea roja que todo cristiano debería decir, ¿sabe qué? Yo con esto no me meto. Y yo lo he pensado, y he dicho, ¿sabe qué? En la soledad de la urna, cuando uno tiene que ir a votar, repetir este texto que se me viene a la mente, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque esta Constitución es tentadora, po. Da muchas garantías que no sé de dónde y cómo se van a emplear, pero ¿qué viene a hacer? Me viene a entregar las monedas que que Judas tiró. Esto es vender al Señor por una moneda, así yo lo digo literalmente. Porque yo no puedo transar mi fe por decir, no, vivienda digna, pensiones dignas, veamos cómo están los vecinos de otros países, y te das cuenta y dices, ok, pero hay que aprobar. Es que yo no puedo aprobar, porque este es el ejemplo que yo coloco del McDonald's. El combo viene completo, con papas fritas, bebida, empanadas y hamburguesa. No, es que me gustan las puras papas fritas. No, señor, usted tiene que todo. Aprueba todo o rechaza todo. Y esto para mí, en lo personal lo digo, es mi línea roja. Y fue mi línea roja para decir, yo no puedo aprobar esto. O sea, mis manos no se pueden derramar de sangre inocente, porque yo al apoyar esto, yo digo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que miles y millones de niños puedan morir en los próximos años? Reflexiones. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para el ejercicio de la manera libre, autónoma y no discriminatoria. Sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. El ejercicio. ¿Ya? La ley. ¿Y le puede colocar algún mes? No le puede colocar ningún mes, ninguna semana, porque acá quedó sin el plazo determinado. Por lo tanto, la ley sería inconstitucional. Se aprueba el aborto en todas las etapas del embarazo, hasta el 9º mes. Se permitirá las operaciones de cambio de sexo, pagados con fondos públicos de todos los chilenos. Las personas e iglesias no podrán intervenir, perturbar o amonestar a la mujer que decida abortar. Esta parte es importante. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interrupciones por parte de terceros. Y aquí hoy les voy a preguntar, mis amados pastores. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de
terceros, ya sea individuos o ¿quiénes no pueden intervenir entonces si la mujer decide abortar? Déjenla solita, no va. Ella decide. ¿Y qué pasa con los pastores que a veces tienen jovencitas que han quedado embarazadas? Adolescentes. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con ese pastor que quiere ayudar a esa hermana? Porque tenemos que decirlo, muchas hermanas no vienen a la iglesia por vergüenza que las critiquen. Entre comillas, el hombre se salva, como uno dice, jabonado. Nadie le dice nada, muy relacionado a los tiempos de Jesús. Pero ¿a quién se apunta con el dedo? A la joven de 17 años. Y esa joven, en su desesperación, ¿qué es lo que hace? Aborta. Antes de pasar por la vergüenza, el escarnio y la crítica, prefiere abortar. ¿Y dónde está ese pastor que ama las ovejas y que es capaz de decirle, ten ese hijo, nosotros te ayudamos, nosotros te vamos a ayudar económicamente para que tengas para tu leche, para tus pañales, pero no tengas temor, porque ese ser puede ser un gran hombre de Dios en el futuro? Aquí dice, nadie garantiza su ejercicio e interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. El enemigo es muy astuto. ¿Qué hace? Te amarra, te dice, quédate quieto. Entonces, no solo el embarazo, sino que nadie la toque, nadie le diga nada. ¿Por qué? Porque constitucionalmente nadie puede intervenir en la decisión que esa persona esté tomando, ni personas o individuos. Bien, educación sexual integral. Esto también relacionado con todo el libertinaje que hemos estado hablando. La educación sexual integral, todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva, está bien, la educación sexual integral, pero ahora va a promover, o sea, va a ir más adelante. ¿Qué va a promover? ¿Qué va a promover? El disfrute pleno y libre de la sexualidad. El autocuidado. Expresiones de género y la sexualidad. Que erradique, ¿qué cosa? Los estereotipos de género. Nos quieren desconstruir el concepto de hombre, mujer, padre, madre. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, una desconstrucción de nuestra sociedad. Fomento a la promiscuidad sexual, educación sexual a nuestros niños en jardines infantiles, colegios y liceos. Recuerda esto, por favor. Educación sexual integral. Derecho a la propiedad, esto ya es conocido, lo vamos a saltar. Esto es importante, la restitución de las tierras a los pueblos indígenas. Dice, solo para que usted lo reflexione, el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos, naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regulación, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo de preferencia de reparación de utilidad pública, o sea, expropiación e interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han sido ocupados, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Expropiación forzada, robo de tierras privadas. ¿Qué pasa con las iglesias que están en el sur? ¿Ha usted escuchado hablar del famoso Wallmapu? Que abarca desde la región de los ríos, de los lagos, parte del archipiélago de Chiloé y cruza por Argentina. Bueno, parte de esos territorios, algunos dicen que también Santiago, parte del Cerro Santa Lucía, ¿cierto? Esto va a abrir la puerta, ¿sabe a qué? A una guerra civil. Porque la gente no va a entregar sus terrenos. En el sur no los van a soltar fácilmente. ¿Por qué? Porque va a que un grupo de loncos se pongan de acuerdo y digan, no, nosotros queremos esta demarcación de tal parte. Y hay centros teológicos, hay templos, hay casas, hay fundos, hay empresas. Esto
es abrir la puerta a algo muy complicado. Pero más allá de lo social, yo miro la iglesia. ¿Qué va a pasar con esos templos? ¿Qué va a pasar con esos hermanos, esos pastores? Que se les va a obligar a entregar sus lugares de culto. Derecho a la vida. Algunos dicen, sí, quedó el derecho a la vida. Aquí está, leámoslo. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada. Artículo engañoso, ya que no no garantiza la vida desde la concepción. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué opina usted de esto? Piénselo por un momento. Está el derecho a la vida, pero no se garantiza la vida del que está por nacer. ¿Por qué? Porque para la ley, el ser que está en el vientre materno no es persona. No es persona. Y esta era la oportunidad para que ese ser que está en el vientre materno fuera considerado persona. Y no lo fue. De hecho, integridad personal, lo vamos a saltar. El carácter laico en la educación. Aquí. La educación. Hoy día quedó garantizado el derecho a la educación, ¿cierto? Donde no van a existir los colegios particulares subvencionados. Hoy día tenemos tres tipos de educación. Educación pública, privada y particular subvencionada. Más del 55% de los colegios particulares subvencionados tienen niños inscritos, ¿cierto? La gran mayoría son particulares subvencionados. Esta Constitución lo que hace es eliminar la educación subvencionada y deja solo la pública o la privada. Y no hay más. Pero además elimina, como es un Estado laico, elimina las clases de religión. Mi hijo va a un colegio evangélico. Ese proyecto educativo ya no va a existir. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado laico. Los recursos públicos no pueden ser aportados a instituciones confesionales. Pero además, esto se llama sistema. La educación es, el Estado deberá articular, financiar el sistema de educación pública. Va a existir un sistema nacional de educación. ¿Y se acuerda lo que nosotros hablábamos sobre los derechos sexuales y reproductivos? De la educación sexual. Eso está relacionado con la ESI. Todos los colegios, cuando se apruebe esta Constitución, van a tener que enseñar educación sexual. ¿Pueden pedir que no? No. Porque existe un solo sistema nacional de educación. Y ese solo sistema va a establecer a nivel constitucional que los colegios tienen que enseñar educación sexual a nuestros hijos. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo que a nuestros hijos se les enseñe algo tan íntimo, tan privado, que es parte de la casa? ¿Qué pasa si a mi hijo le dice, bájate los pantalones? Educación sexual. Descúbrete. Mírate. Y el gran problema de esto, y que hay muchas personas que no lo entienden, es que los padres, la Constitución no estableció los mecanismos de reclamación. Usted no puede reclamar. ¿Se acuerda que yo le decía al principio, usted si quiere manda al niño, si usted quiere no lo manda, usted tiene el derecho preferente? Con esta Constitución no. Esta Constitución establece entonces que el Estado se hace cargo de la educación de nuestros hijos y le va a enseñar lo que él quiera. ¿Y qué le va a enseñar? Educación sexual. ¿Usted va a poder reclamar? No puede reclamar, porque va a estar dentro de la Constitución, la educación sexual. No, es que yo voy a ir al colegio y voy a decir que no le enseñe. No, señor, si no puede. Si la Constitución dice que le tienen que enseñar educación sexual a los niños. Usted aprobó, así que ahora hágase cargo. Ese es el gran riesgo de hoy, que muchas personas no saben que a través de esta Constitución se les va a vulnerar el derecho a la intimidad de nuestros hijos. Educación sexual integral. ¿Van a seguir los after school? Probablemente. ¿Pueden existir otros programas educacionales? Pueden existir, pero respetando la malla curricular de la educación sexual. Este es el paraguas, educación. Perfecto. Sobre este paraguas está la educación sexual. Todos los colegios van a tener que enseñar
educación sexual a los niños, porque va a estar en la Constitución. ¿Ya? Entonces, un sistema nacional de educación. Autonomía progresiva, eso está bien. Derecho a la igualdad, asegura la protección en contra de todas las formas de discriminación. Vamos, derecho a la muerte digna, ya estamos terminando. ¿Cuál es el momento más importante que un pastor se juega para ganar un alma para el Señor? Hablo de un pastor porque siempre yo he visto, yo soy lleno de un pastor, y siempre he visto que en el momento de la muerte es donde van sí o sí, como sea. Cuando están en el hospital, están agonizando, van y oran por ellos para que se arrepienta y sea un alma para el Señor, ¿cierto? Mire cómo el enemigo también nos quita ese derecho. Derecho a la muerte digna. Todas las personas tienen derecho a la muerte digna. La Constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y de riesgo social. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio del derecho, incluyendo el acceso a la información y acompañamiento adecuado. Se aprueba el derecho a la muerte. Esta es la eutanasia. O sea, una persona entonces va a poder decidir cuándo muere. La pregunta es, ¿qué produce el sufrimiento? ¿Qué genera el sufrimiento? Aparte de dolor, arrepentimiento. O sea, cuando el hombre está sufriendo, porque es un mecanismo para que el ser humano se acerque a Dios, ya que por su orgullo no se acerca, por el sufrimiento va a tener que acercarse de alguna forma. Es parte de su naturaleza. Entonces, ¿qué hace la persona que aunque no conozca a Dios, dice, oh, estoy pidiéndole a Diosito que me ayude, ¿cierto? Se acercan de alguna forma. El sufrimiento y el dolor permiten que la persona se acerque al Creador, se acerquen a Dios. Y por eso cuando el pastor va le dice, bueno, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, arrepiéntete con tu familia si causaste algún daño, restaura para que te vayas en paz. Pero ¿qué hace el enemigo? Dice, no, aquí va a haber el derecho a la muerte y por lo tanto la persona, para que no pase por ese sufrimiento, inyéctenme y prefiero irme, ahorrándose todo el sufrimiento que le podría haber permitido acercarse a Dios. O sea, nos están robando las almas. Aquí es donde se juega el pastor las almas para el reino. Enfermedades crónicas avanzadas y progresivas, limitantes de la vida, en especial de grupos. Asegura el derecho a la persona a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. ¿Bien? ¿Estamos listos? ¿Cuánta es la cantidad de personas habilitadas para votar en este plebiscito? 15.173.857 personas. 15 millones de personas están habilitadas para sufragar. La ley dice que modificó la 18.700 orgánica constitucional para privilegiar el domicilio electoral más cercano al lugar de votación. Siempre digo este ejemplo. Mis suegros viven en Puente Alto y viajaban para votar en Conchalí. Y yo les preguntaba, ¿por qué hacen eso? Entonces, no, pasamos a ver unos hermanos y cómo están, pero cada 4 años, sí, pero bueno, por último vamos cada 4 años. Hoy día, a partir, como dice acá, desde el 13 de agosto, su lugar de votación va a cambiar. No va a ser donde usted votaba siempre, va a ser el lugar más cercano a donde usted vive. Esto es importante que se lo diga a los hermanos. ¿Por qué? Porque hoy día el voto es obligatorio. No es si usted quiere. Y la recomendación es, pastores, no hagan el culto el domingo, háganlo el sábado. Córralo un día para atrás. ¿Por qué? Porque si usted hace culto, se van a complicar los hermanos para votar. ¿Y cuál es el problema? Las sanciones que hay por no ir a votar, de 0,5 a 3 UTM. Eso es lo que les van a cobrar. A beneficio fiscal van a tener que pagarlo en el juzgado de policía local de la municipalidad. Entonces, hay una sanción en el caso que no vayan a votar. Voto obligatorio. No fue como en el plebiscito de entrada donde el que quería votaba. Aquí tienen que ir a votar. ¿Ya? ¿Cómo votan? ¿Cómo saber dónde tienen que votar? Usted ingresa, hoy día todo se hace en línea. No es necesario que vaya a ninguna parte. Cervel.cl, ¿cierto?
Y hay una pestañita que dice trámites. Te pincha ahí donde dice trámites y dice consulta domicilio electoral. Pincha ahí y le va a pedir su clave única. La clave única es la que entrega el Servicio de Impuestos Internos. Ingresa con su clave única y coloca su root, su clave, y ahí van a aparecer los datos electorales. Así de sencillo. Pero cuando si usted va ahora, lo más probable es que aparezca registrado con el otro lugar donde votaba. A partir del 13 de agosto, mediados de agosto, revíselo, porque ahí debería aparecer actualizado. Si hay un colegio cerca de donde usted vive, que es centro de votación, probablemente usted quede cercano a ese lugar de su misma comuna. ¿Bien? Entonces, estos son los datos que a usted le van a aparecer y abajito, que acá aparece cortada la imagen, va a decir habilitado para votar. ¿Ya? Le va a aparecer la inscripción electoral donde tiene que ir a sufragar. Elecciones, plebiscito, salida, voto obligatorio, fecha 4 de septiembre, y para poder obviamente ver la información, usted ingresa al CERVEL, www.cervel.cl, y esta es la reflexión final. Dice: ven un manto de tinieblas y oscuridad a través de esta Constitución, que afectará nuestra vida y el destino de nuestra nación. Todo cristiano que ama a Dios y a su palabra debe rechazar esta Constitución. Es así de sencillo. Más allá del que vamos a ser todos iguales, que esta es la oportunidad para hacer los cambios profundos, me aprobaron el aborto. Le van a enseñar educación sexual a nuestros hijos. Nos limitaron nuestra libertad de culto. No hay nada conveniente. Antes de pasar a las preguntas, quisiera tocar 3 temas rapiditos. El Sistema Nacional de Salud. Porque usted va a tener ahora una misión que va a ser informar a la gente, a su alrededor. No solamente a los hermanos, sino a su amigo, a su vecino. Yo a veces voy a comer completo a Franklin y converso con la gente. No, queremos cambiar la Constitución de Pinochet. ¿Sí quiere que le enseñe educación sexual a sus hijos? Sistema Nacional de Salud, ¿cómo quedó? Un solo sistema nacional. ¿Qué significa? Todos a FONASA. Hoy día, si nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a sacar hora, esto va a colapsar el sistema. La cotización del trabajador se va a ir directa a FONASA. Usted ya no va a poder pagar un ISAPRE. ¿Por qué? Porque es un sistema social, ¿se acuerda? Solidario. El primer artículo que yo hablé, social. Entonces, un único sistema de salud. Pensiones, ¿cómo quedó el sistema de pensiones? Como es solidario, ahora entonces todos van a tener que aportar a las distintas personas que vienen jubilando. O sea, un único sistema entonces de pensiones, que no va a ser heredable. Las pensiones con esta Constitución no se van a heredar. ¿Por qué? Porque van a tener una función social y solidaria. Por lo tanto, usted tiene que, con sus recursos, entregarlos a otros. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Acaso usted no hubiese querido mejor que esa pensión pasara a su familia? ¿A sus hijos? ¿A su esposa? ¿Por qué me van a robar mi pensión si yo dejé 10 millones en la cuenta de ahorro? ¿Y se lo van a entregar a otro? ¿El fruto de mi trabajo va a pasar a otro? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa mejor a mi esposa y a mis hijos? Porque el que no provee para su casa es peor que un impío. O sea, primero mi casa. Y después yo puedo ser solidario, pero primero mi casa. Esta Constitución obliga entonces a que los fondos de pensiones no van a ser heredables y pasan a un fondo común. En el sistema educacional, como yo les comentaba, lo mismo. Educación sexual integral para todos los niños. Se eliminan las clases de religión y pasa un único sistema educacional. ¿Ya? Pensiones, salud, un único sistema de salud, entonces todos a FONASA. Algunos dicen, no, pero si van a seguir existiendo los sistemas privados, efectivamente. ¿Pero qué va a hacer? Va a segregar entre ricos y pobres. Porque la cotización de su 7%, que le descuentan de salud, ¿cierto? Usted lo puede decidir para un ISAPRE o para FONASA. Esta Constitución establece que todo pasa a FONASA, al sistema público. Y si usted quiere tener una ISAPRE,
págueselo por fuera a través de un seguro complementario. Esta va a ser la forma en cómo se va a ordenar, lo cual obviamente la gran mayoría de los chilenos no van a tener para poder pagar 2 cotizaciones. Porque usted va a tener que pagar al sistema público, pero también si quiere ISAPRE, al sistema privado. ¿Ya? Entonces, salud, pensiones, educación, los 3 pilares más fundamentales quedaron de esta forma establecidos en la Constitución. Para Dios que vive y reina sea la honra, la gloria y para mí su misericordia. Muchas gracias.